El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, tengamos muy presente que la liturgia de la Iglesia siempre es conmemorar, es decir, vivir los acontecimientos de la salvación en el presente de nuestra vida. No son simplemente un recuerdo, un hecho del pasado que ahorita que por unos gestos uno se acuerda. No, es vivir el acontecimiento con la misma intensidad con que se realizó en el pasado, se sigue realizando a lo largo del tiempo, inclusive hoy entre nosotros. En la liturgia de la Iglesia, conmemorar es entonces como un hecho continuo que no deja de suceder. Incluso para que lo tengamos presente en esto de conmemorar, ¿cuántas misas se han celebrado a lo largo de la historia? Una sola. La única Eucaristía que se ha celebrado es aquella que realizó el Señor Jesús. Y esa Eucaristía se ha ido realizando a lo largo del tiempo. Es la misma Eucaristía. Por eso es conmemorar. En las Eucaristías, yo en este caso no estoy repitiendo aquella Eucaristía que realizó el Señor Jesús. No. Estoy celebrando, participando, todos nosotros, de la única Eucaristía que se ha celebrado y que se está celebrando hoy entre nosotros. Ese es el sentido de conmemorar. Y allí podemos decir también entonces, como todos los años se celebra Semana Santa, ¿cuántas veces ha muerto y resucitado el Señor Jesús? Una sola vez. No podríamos decir 2024 veces, y eso multiplicado por cada parroquia a lo largo de la historia. No. Una sola vez participamos nosotros de la conmemoración, vivimos el acontecimiento con la misma intensidad con que se ha realizado. La Semana Santa, hermanos, entonces, que no se nos olvide,
es conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Lo otro, recuerden que en estos días hemos estado resaltando algunos personajes. A ver, el domingo anterior hablamos de Simón de Cirene, el lunes de Santo Etseomo, ayer martes, los que estuvieron, hablamos de Juan el Bautista. Y hoy nos vamos a detener en otro personaje muy propio de este tiempo que nos recuerda la pasión del Señor Jesús, su misterio pascual. Y ese personaje lo encontramos en la primera lectura del profeta Isaías que hemos escuchado hoy, el siervo del Señor o el siervo de Yahvé. Lo llamaremos el siervo del Señor. Es un personaje que aparece en el libro del profeta Isaías. Ustedes lo pueden encontrar entre los capítulos 44 y 55. Allí aparece y son famosos los 4 cantos del siervo del Señor. Y precisamente hoy, en el profeta Isaías, hemos escuchado el tercero de estos cánticos que hablan del siervo del Señor. Aquí pues, en estos 4 cantos, aparece, por ejemplo, lo que es la presentación de ese siervo, aparece su misión, aparece su confianza, su sufrimiento, aparece entonces esa visión escatológica que tiene el siervo de Yahvé. Pero detengámonos en el tercero, en el que hemos escuchado hoy en la primera lectura. Dice aquí, el Señor me ha dado una lengua de discípulo. Y después dice, también me ha abierto el oído para escuchar como un discípulo. Una característica entonces del siervo es precisamente la escucha del Señor. Y luego de escuchar, el siervo comunica aquella palabra que le ha sido transmitida por el Señor. Esto es interesante, porque el siervo entonces no es una persona autónoma que hace lo que quiere, sino que es una persona enviada por el Señor a su pueblo. Y en esa misión el siervo transmite fielmente lo que el Señor le ha dicho. ¿Sí? Para dar una palabra, como dice el texto, al abatido. Una palabra a aquellos que están tristes, que están desconsolados. Y ciertamente el siervo realiza su misión. Y en esta misión del siervo, lo que encontramos es que él quiere implantar, por mandato del Señor, la ley en las naciones, hacer el derecho, hacer la justicia, con una característica fundamental: sin violencia, con mansedumbre, con humildad. Y algo propio de este siervo entonces es que en el ejercicio de esta misión es una persona que está dispuesto a ofrecerse a sí mismo. Dice, ofrecí las mejillas a los que me abusaban, ¿sí? Ofrecí mi espalda, ¿sí? A los golpes, mi cara, a los salivazos. Es decir, una persona que está dispuesto a ofrecerse a sí mismo por realizar la misión. Y este siervo del Señor es interesante que tiene bien puesta su confianza en Dios su Salvador. Es alguien que confía, es alguien que tiene la certeza en que el Señor no lo defraudará, que de su fracaso, diríamos su aparente fracaso, el Señor entonces es el que lo levanta y le concede el triunfo
sobre todo aquellos que le persiguen. Meditar en estos cantos del siervo de Yahvé dentro de la visión cristiana de nosotros como católicos es encontrarnos allí con el Señor Jesús, con una referencia clara a su pasión, a su entrega. Consideremos, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús lo que dice al entrar en este mundo es: yo vine a hacer la voluntad de Dios. Como el siervo del Señor, Jesús es enviado. Y también en el Evangelio el Señor afirma: las palabras que les he dicho son aquellas que escuché de labios de mi Padre. El Señor Jesús es como el siervo del Señor, entonces, ¿sí?, que tiene un oído abierto a la palabra del Padre y al mismo tiempo una lengua con la que transmite esa palabra. Y aquí encontramos entonces que el Señor Jesús, como el siervo, es enviado al pueblo y es enviado para salvar a la humanidad, al pueblo que estaba perdido. Y la misión el Señor Jesús la realiza con mansedumbre, con humildad, sin violencia, sin imponer las cosas. Simplemente el Señor Jesús realiza su misión. Y realiza la misión ofreciéndose a sí mismo. ¿Sí? La carta a los Hebreos nos transmite esto, que el Señor Jesús tomó un cuerpo para luego poder ofrecer en la cruz. Y se cumple muy bien lo que dice el cántico del siervo del Yahvé, ¿sí?, que ofreció su cara a salivazos, su espalda a los golpes, sobre sí cargó los pecados del pueblo, su rostro totalmente desfigurado, ante quien se vuelve el rostro, dice, sin apariencia humana, una piltrafa prácticamente, alguien despreciado, deshecho de los hombres. Se cumple muy bien en el Señor Jesús esos cánticos del siervo del Señor. Con algo muy importante también, el Señor resucita, lo que significa que el Señor no queda abandonado en la muerte. El Señor no queda frustrado, sino que el Padre Eterno, en quien Él ha puesto su confianza, porque ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A tus manos encomiendo mi espíritu. Este Padre Eterno resucita a su Hijo Jesús de entre los muertos, dándole la resurrección y por tanto abriendo para nosotros las puertas de la vida eterna. En este siervo del Señor entonces encontramos la figura del Señor Jesús. Para nosotros hoy entonces, qué bueno reconocer en nuestro divino Salvador al enviado de Dios, que viene a nuestra vida, pues a darnos la palabra del Padre Eterno, que viene a darnos la salvación sin imponerla, y que del aparente fracaso de la cruz nosotros hemos sido salvados. Y qué bueno, hermanos, que también nosotros vayamos tomando estas actitudes del Señor Jesús. Esto que ha hecho el Señor Jesús, tener un oído abierto a la palabra del Padre, de Dios, que nuestra palabra sea precisamente aquella que nos ha dado el Señor Jesús, que sabemos del Evangelio, que estemos dispuestos, hermanos, a estar en este mundo, a realizar el reino de Dios sin violencia, sin la fuerza. Y eso también otra cosa, dispuestos a ofrecernos nosotros mismos, a que nos insulten, nos rechacen, nos desprecien. Oiga, atentos, pero todo eso siempre confiando en Dios, así como ha confiado el Señor Jesús, confiando en Dios.
confiando en Dios. De tal manera que ofreciéndonos, así como lo ha hecho el Señor Jesús, también podamos nosotros ayudar para que otros crean en Dios, para que otros experimenten el perdón de los pecados y alcancen la vida eterna. En el siervo del Señor está Jesús, que nos ha salvado. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser como el Señor Jesús, como el siervo de Yahvé. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.